Bien, tengan buenos días. Vamos a ver hoy día lo que es la prueba de hipótesis para la razón de dos varianzas poblacionales. En realidad esta prueba lo que nos permite es comparar las varianzas, que en su defecto en realidad lo que se compara son las desviaciones poblacionales, ¿no? Porque la desviación poblacional elevado al cuadrado dijimos que es la varianza. Bien, lo hacemos esta comparación en función a una razón, a un cociente. Si la varianza de la población A fuera igual a la varianza de la población B, entonces la varianza de A sobre la varianza de B, o si ustedes quieren la varianza de B dividido entre la varianza de A, debe ser igual a 1, si es que ambas varianzas son iguales. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos a nosotros, aquí voy a poner el ejemplo, de esta manera vamos nosotros a presentar estas hipótesis, donde la hipótesis nula, el cociente entre ambas varianzas, si son iguales, ese cociente va a ser igual a 1. Si son diferentes, ese cociente va a ser diferente de 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a plantearnos un ejercicio. Ah, otra cosa importante, para esta tabla usamos la tabla Fisher. Entonces, tengan en la mano, por favor, la tabla Fisher para que podamos trabajar con ellas. ¿Ya? Bien, dice el enunciado de este ejercicio. Se desea verificar si los rodamientos producidos en dos líneas, A y B, tienen la misma desviación. Para ello, se selecciona una muestra aleatoria de 14 y 17 rodamientos respectivamente de la línea A y B. Entonces, el NA de 14 y el NB 17. Las mencionadas muestras arrojan los siguientes datos. Una media aritmética muestral de 127,87 para A y de 141,65 gramos para B. Esas son sus respectivas medias aritméticas de las muestras, que vienen también con sus respectivas desviaciones estándar muestrales, ¿no? En función a esta información muestral, nosotros vamos a tomar una decisión respecto a la desviación o en todo caso la varianza para las poblaciones. Se nos pide que trabajemos al 5% de significación. Bien, tenemos los tamaños muestrales, tenemos las desviaciones muestrales, tenemos las medias aritméticas muestrales y bueno, y el nivel de significación que se nos pide. Planteando nuestras hipótesis, decimos entonces, bueno, en este caso, nosotros tenemos aquí la posibilidad de seleccionar cuál de las dos varianzas queremos que vaya al numerador. Eso lo decidimos nosotros, porque como es una igualdad, le decía, da lo mismo que planteemos A al numerador o B, porque pues, esto podría ser al revés, ¿cierto? La varianza de B sobre la varianza de A igual tendría que ser a 1. Si es que estamos planteándonos que ambas poblaciones generan las mismas desviaciones o las mismas varianzas. De todas maneras, es importante saber a cuál vamos a colocar en el numerador, porque eso nos afecta a un cálculo más adelante. Que no influye en la decisión final, claro está, pero que es importante saber a cuál estamos decidiendo ponerla en el numerador. En este caso específico, bueno, hemos colocado que la varianza de A sobre la varianza de B es igual a 1 dentro de lo que es la hipótesis nula. Hallaremos los valores críticos, los valores que separan la zona de aceptación de la zona de rechazo. Recuerden ustedes que cuando planteamos una hipótesis, las hipótesis en función a este formato, en este caso de igualdad, que nos genera una prueba bilateral, es decir, con dos zonas de rechazo. En la parte central tenemos el 95% de confianza y ese 5% de significación que representa la zona de rechazo, que en este caso son dos zonas, correspondiéndole a cada una de ellas el 2,5 para sumar el 5, ¿no? Entonces, en realidad, este punto crítico debemos generarlo a un valor de probabilidad de 0,025 y este otro punto crítico al 97,5, ¿no? Que representa el 2,5 de la izquierda más el 95 confianza. Hasta este punto hemos recorrido un 97,5. Bien, pero para poder encontrar estos valores críticos, lo hacemos con la tabla Fisher. Empezamos siempre con el valor de la derecha, ¿sí? Porque si ustedes se fijan la tabla Fisher, que son 10 páginas, me parece, tenemos para el 90%, tenemos para el 95%, para el 97,5%, para el 99% y para el 99,5% solamente probabilidad. Entonces, en realidad el valor de la izquierda no lo tenemos tabulado en las tablas, eso tenemos que calcularlo aparte.
pero sí el de la derecha, ¿no? Por ese motivo vamos a empezar con la derecha. Pero para poder ingresar a esa tabla, debemos generar los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y aquí donde yo le decía que es importante determinar cuál vamos a poner en el numerador. Fíjense que en el numerador estamos poniendo la población A, ¿no? Y en el denominador la población B. Entonces, en ese mismo sentido, cuando decimos grado de libertad del numerador, pues trabajamos con A, ¿no? Y grado de libertad del denominador, trabajamos con B. Ya, pero para determinar esos grados de libertad, decimos el tamaño muestral de A menos 1. Como era 14 menos 1, queda 3. Los grados de libertad del denominador será el tamaño muestral de B menos 1. Era 17 menos 1, 16. Entonces, eso quiere decir que en la tabla del 97.5%, ingresemos, busquemos los grados de libertad del numerador de 13 y los grados de libertad del denominador de 16. Con estos dos valores y dentro de la tabla Fisher vamos a encontrar, vamos a generar entonces ese valor crítico para el 97.5. Permítanme compartirles ahora un ratito para que veamos la fórmula de cálculo para generar estos valores. Aquí tenemos la tabla Fisher. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ahí creo que está mejor. Bien, una cosa importante. La horizontal, los grados de libertad son estos números que aparecen en los extremos, tanto en forma horizontal como en forma vertical de la tabla. Los que están en la horizontal, es decir, arriba, representan los grados de libertad del numerador. Los que están en la vertical, ¿no? P2, son los que representan los grados de libertad del denominador, ¿sí? Numerador, denominador. Nosotros tenemos que buscar esta tabla del 0,9, ¿sí? El 90%. Tenemos que buscar el 97.5, ¿cierto? Entonces vamos bajando. Son las dos tablas para el 90%. Esta ya está al 95, esta y la siguiente, 2 al 95. Nos vamos a la siguiente, al 97.5. En esta tabla del 97.5 vamos a buscar su valor crítico. Si ustedes recuerdan, los grados de libertad del numerador era 13, estamos trabajando en esta columna, y del denominador era 16, estamos trabajando en esta columna. Si hacemos la proyección siguiendo el cursor, a ver, 3, acá. Este sería el valor, ¿cierto? 13 grados de libertad en el numerador, 16 grados de libertad en el denominador, que sería 2,851. Ese sería el valor crítico, 2,851. Vamos en el documento. Muy bien. Entonces, el valor crítico con 13 grados de libertad en el numerador, 16 grados de libertad en el denominador, al 97.5 es 2,851. Fíjense la forma como lo hemos expresado acá, ¿no? El factor crítico, 1 menos alfa medio, ¿no? Que sería el 97.5, con 13 grados de libertad en el numerador, lo colocamos primero, y el denominador se coloca de segundo, grado de libertad del denominador de 16. Con esta información es que hemos llegado nosotros a obtener este factor crítico. Pero ahora, para poder encontrar de la izquierda, nosotros el factor crítico de la izquierda es igual, está con 13 grados de libertad en el numerador, 16 grados de libertad en el denominador, pero al 2,5%, eso ya no lo tenemos tabulado en la tabla, ¿no? Y está colocado en este orden, fíjense también, siempre del numerador lo tenemos de primero, ¿no? Y después aparece el denominador. Entonces, el factor crítico al alfa medio, que corresponde al 2,5, bueno, grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador. Bien, les decía que para poder encontrar este valor, que bueno, en este caso nos sale 0,33, ahorita vamos a confirmarlo, hacemos la siguiente operación usando la siguiente relación. Bien, lo que nos interesa calcular es esto, ¿cierto? Voy a volver para atrás. Claro, queremos buscar el factor crítico de alfa medio con grados de libertad numerador, grados de libertad del denominador, de 13 y 16 respectivamente. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, este factor crítico es igual a ¿qué? A la unidad sobre el factor crítico de 1 menos alfa medios, grado de libertad de B, que aquí estaría ya en el lugar del numerador, y grado de libertad de A del denominador de 13.
Pero que hay que tener cuidado en una cosita. Este factor de acá, no es por si acaso el que hemos calculado hace rato. Fíjense que hace rato lo que necesitábamos nosotros era esto. Fíjense que A está primero y B está segundo, hablando de los grados de libertad. Para efectos de cálculo del otro factor crítico, fíjense que se ha invertido los grados de libertad. Aparece primero ya la otra población B, C, y luego aparece A. Entonces, en este caso, para efectos de cálculo, este valor de 16 lo buscaremos en el numerador y 13 lo buscaremos ahora en el denominador. ¿En qué tabla? En la del 1 menos alfa medios, que es la del 97.5, en la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, fíjense, al 97.5, voy a repetir, con 16 grados de libertad ahora en el numerador y de 13 grados de libertad en el denominador. Acá se han invertido los grados de libertad. Por ese motivo, este valor de acá no es el que hemos calculado anteriormente. Bien, vamos a buscarlo entonces. Vamos a buscar ese valor. Voy a dejar de compartir otra vez un ratito. Vamos a la tabla. Acá está. Muy bien. Nuevamente en la tabla del 97.5, pero ahora 16 grados de libertad. Estaríamos hablando en esta columna y 13 grados de libertad en el denominador. 13. Vamos hablando para acá. Acá. Sería este valor de acá, ¿cierto? Vuelvo a repetir, 16 grados de libertad en el numerador y 13 grados de libertad en el denominador. Sería 3.027. 3.027. Vamos a ver qué valor era el que teníamos acá en el documento. 3.0, acá dice 3.627. 627. Puede ser que sea un error. Lo vamos a verificar de nuevo, por favor. Si aprovechamos en corregirlo en el texto. Veamos, dijimos 16 grados de libertad en el numerador, 13 grados de libertad en el denominador, 13. Efectivamente. Voy a hacer un poquito más grande. Estaba 3. Bueno, es que es 16. Vamos a un poquito ahí. Es muy grande creo que la voy a achicar un poquito. Ahora sí. Verifiquemos ese valor. Bien. 13 grados de libertad en el denominador era y 16 acá. Y 16 grados de libertad en el numerador. Es 3.027. 3.027. Muy bien. Entonces en el documento, y nosotros le hemos colocado 3.627. Un error de taipeo debe ser. ¿Ya? Bien, alguien de todas maneras corrobóreme por favor este cociente entre la unidad y 3.027. Sí, está bien, ingeniero. ¿Está bien? ¿0.33? Sí, está bien. Ah, ya. Fue un error de taipeo nomás solamente ahí. Bien. Entonces fíjense que 0.33 es el factor crítico que nosotros estábamos buscando. Ese valor me voy arriba y lo coloco otra vez en la tabla, 0.33. Es decir que la zona de aceptación viene desde el 0.33 y va creciendo hasta el 2,851. Entre estos valores críticos se encuentra la zona de aceptación. Perfecto. Ahora vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es la varianza muestral de A sobre la varianza muestral de B. Aquí es importante que el orden en el cual coloquemos las varianzas muestrales al factor de prueba tiene que ser exactamente igual el mismo orden en que la estemos colocando en las hipótesis. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado. El orden o la población que hubiéramos decidido ponerla en el numerador y la que hubiéramos decidido ponerla en el denominador deben ser el mismo orden en el cual coloquemos también para nuestro factor de prueba. A sobre B. Entonces, esta varianza muestral de A sabemos que no es más que la desviación muestral de A al cuadrado y la desviación muestral de B al cuadrado nos da las respectivas varianzas muestrales. El cociente entre ambas nos da un valor de prueba de 1,14. El 1,14 o con este valor en todo caso, nos vamos a nuestra gráfica
1,14. Ustedes me dicen, por favor, ¿el 1,14 estaría en la zona de aceptación o estaría en la zona de rechazo? ¿Qué dicen, chicos? En la zona de aceptación, ingeniero. Estaría en la zona de aceptación, ¿cierto? Está en la zona de aceptación. Pero me pasa el otro ejercicio ya. Acá está la conclusión. Muy bien. Observamos que el estadístico de prueba se encuentra en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que existen suficientes evidencias para afirmar que los rodamientos producidos en ambas líneas tienen la misma desviación. Y hemos llegado a esa decisión a un 5% de significación. Muy bien. En el mismo ejercicio nos ponemos un inciso B, que nos dice lo siguiente. Verificar que la población B tiene mayor desviación. El hecho de que la población B tiene mayor desviación, ¿qué significa? Que si divido B sobre A, va a ser mayor a 1, ¿cierto? Si la desviación o la varianza, como quieran ustedes, de B es mayor a A, debe ser mayor a 1 el cociente. ¿Por qué lo estoy hablando en función de la hipótesis alternativa? Porque lo que me está pidiendo verificar no lleva a la igualdad, por lo tanto no lo podemos colocar como hipótesis nula. Eso ya lo hemos visto varias veces. Nos vemos obligados a colocarlo como alternativa. Y como nula, que sea menor o igual a 1, se complementa. ¿Sí? Pero fíjense que como dice B tiene mayor desviación, eso nos ha obligado a colocar la población B en el numerador, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado para más adelante, y ahora es la población B la que vamos a tener en el numerador. Muy bien, esta hipótesis nos genera la siguiente gráfica, ¿no? Vamos a trabajar el 95%. Entonces, fíjense, bueno, los grados de libertad del numerador, como es B que está en el numerador ahora, será 16, y los grados de libertad del denominador será de 13. Y vamos a buscar ese valor crítico, que aquí nos sale 2,515, lo vamos a buscar a qué valor de probabilidad, al 95%. Es decir, al 95% con 16 grados de libertad en el numerador y 13 grados de libertad en el denominador. Vámonos a la tabla Fisher nuevamente. No, y busquemos, pero ya no podemos buscar en esta tabla el 97.5. Vámonos a la del 95%, que sería esta, perfecta, ¿no? Decíamos 16 grados de libertad, 16 en el numerador y 13 en el denominador. Estaríamos hablando de, si no me equivoco, este valor, 2,515. Es un poquito más grande. 2,515 en la tabla del 95% con 16 grados de libertad en el numerador y de 13 grados de libertad en el denominador. 2,515. Ok, 2,515, efectivamente, está correcto. Ese será nuestro valor crítico. Es decir, que para valores mayores al 2,515 estaríamos dentro de lo que es la zona de rechazo, ¿no? Muy bien, ya está calculado otro factor crítico. Vamos a calcular el factor de prueba, ¿no? Que será ahora recuerden el orden que habíamos determinado que tiene que mantenerse en el factor de prueba. En este caso, la población B tiene que estar en el numerador. La varianza de B, que es 5,8 al cuadrado, es decir, la desviación al cuadrado, sobre la varianza de A, ¿no? Que es la desviación también de A al cuadrado. Eso nos da 0,87. Esto nos da 0,87, fíjense. Ese 0,87, jóvenes, ¿estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación, ingeniero. Sí, ¿no? Muy bien, en la zona de aceptación. ¿Qué es lo que aceptamos? Voy para arriba de todo. Aceptamos la hipótesis nula. Pero recuerden que nuestro tema de investigación lo habíamos planteado en función de la alternativa. Por lo tanto, debemos darle una respuesta a esto. ¿Tiene o no tiene mayor desviación? Como nosotros estamos aceptando la hipótesis nula, ¿eso qué significa? Que rechazamos la alternativa. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿La población B tiene o no tiene mayor desviación que A? Estamos aceptando la hipótesis nula, por lo tanto rechazamos la alternativa. Entonces, se acepta H sub 0. Significa que existen suficientes evidencias que la población B tiene o no tiene mayor desviación que A. No tiene. No tiene, ¿no? Claro, no tiene. Estamos aceptando nosotros la nula, que es menor o igual más bien. Pero nos habíamos visto obligado que lo que nos interesaba investigar, ponerlo como alternativa por el hecho de que nos pedía que sea mayor, no mayor o igual. Entonces lo que estábamos investigando era el complemento más bien. Y al aceptar esto, automáticamente rechazamos esto. Aunque era esto, H sub 1, lo que nos interesaba a nosotros darle una respuesta. Entonces, efectivamente, decimos entonces, por lo tanto, si bien se acepta H sub 0, existen suficientes evidencias para afirmar que la desviación de los rodamientos producidos en la línea B no es mayor a los producidos en la línea A. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. De esa manera hemos realizado nosotros la prueba de razón de varianza. Recuerden que nos permite comparar desviaciones de dos poblaciones diferentes. Y lo realizamos a través de la prueba Fisher. Muy bien. Nos vamos a la siguiente prueba. Es la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales. Recuerden que esta prueba ya la habíamos hecho atrás, pero lo habíamos hecho para muestras grandes, ¿no? Cuando queremos comparar los promedios de dos poblaciones. Pero aquí, ¿qué hacemos cuando ahora lo tenemos que hacer para muestras pequeñas? Es decir, las dos muestras menores a 30. ¿Sí? Entonces, en este caso, es necesario saber si las varianzas poblacionales son iguales o no son iguales. Son iguales o son diferentes. Lo que pasa es que hay dos metodologías. Una para cuando las varianzas son iguales y otra para cuando las varianzas son diferentes. Por lo tanto, nos vemos obligados, cuando queremos comparar los promedios de dos poblaciones, muestras pequeñas, nos vemos obligados, les decía, a realizar previamente una declaración de varianza para saber si son iguales o son diferentes. Ahora, si el enunciado dice asumir que las varianzas son iguales, pues directamente utilizamos la metodología para cuando las varianzas son iguales. O al revés. Pero si no nos dice, nos vemos obligados a realizar la prueba que acabamos de ver hace un momento, para primero saber, volver a repetir, si las varianzas son iguales o son diferentes. Y vamos a hacer un ejercicio. Dice, se desea comparar si los promedios de los pesos producidos por una compañía son iguales. Estamos hablando de los promedios. De las dos compañías A y B se tiene la siguiente información, que sus tamaños muestrales son 20 y 18, ¿sí? Muestras pequeñas menores a 30, y además nos dice que tenemos acá las desviaciones muestrales y tenemos los promedios de las dos muestras. Bien, les decía que aquí nos están pidiendo demostrar si los promedios son iguales, pero no podemos todavía aplicar esa prueba, ¿no? Porque no nos da ninguna información sobre las varianzas, si estas son iguales o son diferentes. Entonces planteémonos de nuevo una prueba para la igualdad de varianza. Entonces, ¿no? Acá tenemos la hipótesis nula, planteándonos la igualdad de las dos varianzas, ¿no? Y la alternativa que nos indica que no, o está planteando en todo caso que no son iguales las varianzas de A y B. Bien, volvemos a repetir de nuevo todo el proceso, fíjense. Vamos a trabajar el 95%, ¿no? Entonces, este valor de la derecha, este valor crítico de la derecha, veamos los tamaños muestrales, ¿cuánto eran? De 20 y 18, muy bien, de 20 y 18. Entonces, este valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo está al 97.5, ¿no? Que es el valor al cual vamos a ingresar nosotros a la tabla. Entonces, grados de libertad del numerador. ¿Por qué A al numerador? Porque de esa manera estamos planteándonos en nuestras hipótesis. Muy bien. Bueno, 20 menos 1, 19, y del denominador, que sería 18 menos 1, 17. Entonces ingresemos a la tabla Fisher, a la del 97.5.
con 19 grados de libertad en el numerador, 17 grados de libertad en el denominador. Vamos a ver allá un ratito. Acá está. En el 97, no, 97.5 era, ¿no? En la siguiente. Acá. Ay, me olvidé, creo que era 19 y 17 respectivamente los grados. Vamos a hacer un poquito más chica la tabla. Ahí. En el numerador era 19, ¿no? 19 esta columna, y del denominador era 17, dice esto, en la tabla del 97.5. Entonces vamos viendo cuánto sería el valor. Si no me equivoco es este. Ahí revisemos. Sí. 19 grados de libertad en el numerador, 13 grados de libertad en el denominador, o 17, perdón, grados de libertad en el denominador, en la tabla del 97.5, eso nos da 2,633. 2,633. 2,633 efectivamente, ¿no? Repitiendo la operación anterior, ahora queremos nosotros calcular al alfa medios, el factor crítico, ¿no? Manteniendo este orden de los grados de libertad, el alfa medios, ¿sí? Y hay que volverlo a calcular porque es igual al cociente sobre el factor crítico al 97.5, pero acá se han invertido los grados de libertad, ¿cierto? Ahora es 17 y 19 en la tabla del 97.5, acá está. Entonces, vamos nuevamente a esa tabla. Entonces, en la misma tabla del 97.5, pero ahora 17 grados de libertad en el numerador, sería, y 19 grados de libertad en el denominador. Y sería este valor, ¿no? Repito, 17 grados de libertad en el numerador, 19 en el denominador, nos daría 2,567. 2,567. Y vamos a corroborar el valor encontrado en tablas. Acá está, perfecto. 2,567. El cociente con la unidad, pues entonces nos dice que logró libertad al alfa medio, que sería el 2,5%, ¿cierto? Con 19 grados de libertad en el numerador y 17 grados de libertad en el denominador, es 0,389. Vamos a ver la gráfica, 0,389. Muy bien, entre estos dos valores, se encuentra entonces la zona de aceptación. La zona de aceptación. Muy bien, ya están los valores críticos. Ahora vámonos a calcular el factor de prueba, que habíamos dicho que es igual a la varianza muestral de la población que tengamos en el numerador, que es A en este caso, sobre la varianza muestral de la población que está en el denominador, B. Estas desviaciones muestrales lo tenemos como información acá, fíjense dónde está, el enunciado nos da la desviación de A y la desviación de B. Muy bien, reemplazando nos da un factor de prueba de 1,002. Yo les pregunto, este valor de 1,002, lo vimos en la gráfica, ¿estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Aceptación no hay. De aceptación, Aceptación. ¿cierto? Porque la zona de aceptación está entre 0,389 y 2,6633. Entonces, ese factor de prueba estaría en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, se acepta H sub 0. Y H sub 0 planteaba la igualdad de las varianzas. Es decir, existen suficientes evidencias para indicar que ambas poblaciones tienen varianzas iguales. Eso al 5% de significación. Pero nosotros no habíamos planteado este ejercicio no para hacer comparación de varianzas, lo que queríamos era comparar los promedios. Solo que como son muestras pequeñas, debíamos hacer primeramente esta prueba de razón de varianza, y ahora ya sabemos que son varianzas iguales. Entonces, fíjense, dice, sabiendo que las varianzas son iguales en ambas poblaciones, continuamos con el planteamiento de las hipótesis para la diferencia de medias poblacionales. Es decir, que ahora sí ya planteémonos nuestra prueba de hipótesis para los promedios entre A y B, pero sabiendo, repito, que las varianzas son iguales.
Recapitulando un poquito los datos que teníamos, los tamaños muestrales de A y B, las desviaciones estándar de A y B, los promedios muestrales de A y B, nos planteamos nuestras hipótesis para la comparación de promedios. Recuerden que eso lo planteamos a través de una diferencia, ¿cierto? Es decir, nos planteamos como hipótesis nula que si la población A es igual a la población B, la diferencia entre ambas poblaciones no da 0. Si el promedio de ambas poblaciones son diferentes, entonces la diferencia entre ambas va a ser diferente de 0. ¿No? Aquí no estamos, la hipótesis nula está para la igualdad y la hipótesis alternativa la estamos planteando en función a que no son iguales. Bien, entonces, una vez que ya tenemos planteadas nuestras hipótesis, vamos a calcular el estadístico crítico. Algo importante que para la comparación de promedios de dos muestras, de medias poblacionales, pero muestras pequeñas, usamos la tabla de T-Student, la tabla de T-Student que usamos, ¿ya? Entonces, como estamos planteándonos las hipótesis para una igualdad, trabajamos con una prueba bilateral, ¿cierto? 95% al medio, 2,5 en cada extremo. Este valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, hay que buscar el 2,5. En el lado derecho, el valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, lo buscamos al 97,5. Pero ahora los grados de libertad con los cuales vamos a entrar son los siguientes. Grado de libertad, porque vamos a entrar a la tabla de T-Student, ¿no? Es el tamaño muestral de la muestra A más el tamaño muestral de la muestra B menos 2. Recordemos los tamaños muestrales eran 20 y 18. Muy bien. Vuelvo acá. 20 más 18 menos 2, 36. Estos grados de libertad se repiten también a este lado, ¿no? Entonces debemos entrar nosotros a la tabla de T-Student, al 97,5 con 36 grados de libertad. Déjenme compartir la tabla de T-Student. Esta era la de Fisher, vamos a la de T-Student. Se ve, ¿no? La tabla de T-Student, chicos, temo que se haya desconfigurado en lo que es T-Student. ¿Se ve, no? Acá arriba. Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok, perfecto, gracias. Fíjense, habíamos dicho el 97,5 con, carácter, me olvidé el valor, creo que era 36. No me equivoco, en esta columna el 36, veamos, 30 y 40. Ahí se puede, era la antepenúltima, la tercera esta. No tenemos para 36, tenemos para 30 y tenemos para 40 grados de libertad, que estaría entre 2,042 y 2,021. Entre estos dos valores, en la columna el 97,5, queríamos para 36 grados de libertad. Pero tenemos para 30 y tenemos para 40. Para 40. Si alguien está con su calculadora, por favor, le puedo dictar, está entre estos dos valores. Yo se lo dictaré para que hagan, ya después lo comprueban el cálculo. Puede ser un poquito más grande esto. Está entre 2,042 y 2,021. ¿Alguien está con la máquina porque les pueda dictar un ratito? ¿Sí? El que esté con su máquina 2,042 menos 2,021. ¿Le dan igual, por favor? ¿Ya está? 0,021. Ya. Esa cantidad divídalo entre 10 y le da igual. Ok. Esa cantidad que obtiene, multiplíquelo por 4. Le da igual. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Ahora súmelo a 2,021. Súmelo a 2,021. ¿Cuánto le da, por favor? 2,0294. Ya. Manténgalo ahí el dato, ya para que me lo dicte enseguida, ya no lo vaya a borrar, por favor. Bien, lo que hemos hecho es la interpolación, entonces, como no tenemos para 36, hemos interpolado entre 30 y 40. Vámonos al ejercicio nuevamente. Yo sé que ustedes son unos cracks ahí para interpolar, vamos a detenernos en eso. ¿Ya? ¿Cuánto me dijo, por favor? 2,0294. Perfecto. Perfecto.
2.029. Recuerden que la tabla de t-student al lado derecho es positivo y al lado izquierdo es negativo. Se repite el mismo valor de ambos lados, positivo y negativo. Bien, ya tenemos nuestros valores críticos que encierran en este caso nuestra zona de aceptación. Vámonos al factor de prueba. Esto lo hice un poquito más grande la pantalla para que tenga mejor visibilidad. Ahí, muy bien. Nuestro estadístico de prueba. Bien. Nuestro estadístico de prueba nos plantea lo siguiente. En realidad, la fórmula que se utiliza es esta. Es esta, ¿no? Dice, el estadístico de prueba T-student, va a ser igual a la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales. Ojo, ya lo habíamos visto esto en la diferencia de medias muestras grandes. El orden en el cual coloquemos acá la diferencia de medias muestrales y la diferencia de medias poblacionales tiene que ser el mismo orden en que estemos planteando nuestras hipótesis, ¿no? Tomen en cuenta eso. Bien, les decía, ante la fórmula, acá, ya ok, no, este mismo orden. Eso dividido entre la raíz de SP al cuadrado. ¿Qué es SP al cuadrado? Se llama esto la varianza ponderada. La varianza no sé si en el texto les he puesto lo que significa, pero bueno, para no ir para arriba, este SP, ese SP al cuadrado se llama varianza ponderada para la diferencia de medias. Así se llama, es el nombre que lleva, ya SP al cuadrado. Ese valor por 1 sobre el tamaño muestral de A más 1 sobre el tamaño muestral de B. Muy bien, perfecto. Entonces, los tamaños muestrales ya tenemos, lo que no tenemos es esta varianza ponderada. Entonces, hay que calcularla. Para calcular usamos esta fórmula, que es igual a ¿qué? A la varianza de A por la diferencia del tamaño muestral menos 1 y repetimos la operación para B, ¿no? La varianza de A, recuerden que era 762, le elevamos al cuadrado porque sea varianza. El tamaño muestral de A era 20 menos 1, 19. La varianza muestral de B, 761 al cuadrado porque sea varianza. El tamaño de B era 18 menos 1, 17. Sobre los tamaños muestrales de A más B menos 2. Eso nos da 57,99. Bien, ese valor ya reemplazamos acá, ¿no? En la fórmula del estadístico de prueba. Bien, y nos da un estadístico de prueba de 2,02. De 2,02. Me voy a la gráfica. El 2,02 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. ¿Qué dicen, chicos? El 2,02 que hemos obtenido como valor crítico, perdón, como valor de prueba, en la gráfica estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. En la aceptación, ingeniero. Sí, efectivamente. Efectivamente estamos en la zona de aceptación. El 2,02 está en la zona de aceptación. Pero fíjense la conclusión. Bueno, antes de ir a la conclusión, acá hay un método alternativo también, una fórmula un poquito más larga, que en realidad es la misma, solo que en vez de colocar el SP, la varianza ponderada y hacer un cálculo aparte, lo que se hace es reemplazar ahí, se opera y llegamos a una fórmula también directa, lo que quieran utilizar. No es que sea otra fórmula en realidad, es la misma, solo que se han hecho algunas operaciones. Esta varianza ponderada, lo que equivale, que estaba acá, se lo he incorporado ahí, se han hecho algunas operaciones y bueno, y hemos llegado a una relación, que es la misma fórmula. Y fíjense, igual llegamos al 2,02, ¿ya? Pero bien les decía, fíjense la conclusión en este caso. Si bien estamos en la zona de aceptación, fíjense la conclusión a la cual llegamos. Se recomienda no aceptar ni rechazar la hipótesis nula. ¿Eso debido a qué? ¿Eso debido a qué? Me voy a ir a la gráfica un ratito. En este caso llegamos a la conclusión de que no es recomendable que ni aceptemos ni rechacemos H sub 0. ¿Y qué se hace entonces en este caso? Bueno, se sugiere que repitamos el trabajo de muestreo de nuevo. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? Me voy a la gráfica. Recuerden que nuestro estadístico de prueba era 2,02.
¿cierto? Está, pero fíjense, 2,02, si bien está en la zona de aceptación, está muy cerquita al valor crítico. Está muy cerquita, porque es 2,029. De repente, esta varianza de A, si trabajamos con más decimales, o la de B con más decimales, pudiera habernos dado ese 2,02, un 2,03 de repente. Y ya con el 2,03 ya tuviéramos la zona de rechazo. Fíjense de fácil que fuera en este caso de pasar de la zona de aceptación a la zona de rechazo. O de repente el trabajo de muestreo que hemos realizado de A o de B para obtener esos 20 y esos 18 datos, ha habido un pequeño error de muestreo, hay un dato medio atípico dentro de ellos que ha provocado también una pequeña variación en sus varianzas, que sería lo suficiente como para que este 2,02 se nos convierta en 2,03 así de fácil, y de estar en la zona de aceptación nos manda a la zona de rechazo. Eso no se daba en los otros ejercicios porque el valor de prueba que obteníamos estaba relativamente alejado de los extremos. Entonces, en este caso, fíjense que esta es una prueba de hipótesis, son investigaciones que estamos de mucho tiempo, de mucho trabajo, que estaríamos sometiendo a la posibilidad de que, dependiendo de la cantidad de decimales o de un pequeño errorcito en el levantamiento de datos, nos las cambie totalmente la decisión o la conclusión final. Entonces, es mucho riesgo cambiar tan de golpe o así de drástico una decisión, porque ojo, ¿no? Este es una hipótesis y la hipótesis, estas pruebas de hipótesis, pueden poner en marcha proyectos gigantescos o descartarlos también. Entonces no podemos descartar un proyecto de una magnitud tan grande o de cualquier tipo de investigación, ¿no? Simplemente por haber trabajado con un decimal más o un decimal menos. Entonces, por el motivo, repito, de que este valor crítico de 2,029 está demasiado cerca al valor de prueba 2,02, ya sea que esté en la zona de aceptación o esté en la zona de rechazo, pero están muy próximos, matemáticamente debería ser aceptada, estoy de acuerdo, pero es muy riesgoso ya en pruebas reales aceptar la hipótesis nula. ¿Qué se recomienda? Les decía, realicemos no el muestreo, que se haga, y cuando digo el muestreo me refiero a esto, me refiero que se haga nuevamente un nuevo relevamiento de datos, obviamente teniendo todos los cuidados que hay que tener en el muestreo de datos, ¿no? Y ver las nuevas medidas. Y con eso poder recién, en otras palabras, repetir todo el trabajo de muestreo, poder y corroborar que efectivamente la decisión que vayamos a tomar sea la correcta. No sé si me dejo entender, chicos. Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Eso hemos hecho la prueba de hipótesis para la comparación de promedios. Bueno, acá hay otro ejercicio también. Cuando las varianzas son iguales. Ahora, ¿cómo procedemos cuando las varianzas son desiguales? Nos planteamos otro ejercicio. Dice, se desea comparar si el promedio de los volúmenes del contenido de un producto son iguales, ¿no? Los producidos por dos empresas. De las dos compañías se extraen muestras de 18 y 19 respectivamente, muestras pequeñas, obteniéndose los siguientes datos. Nos dan las desviaciones muestrales y nos dan los promedios muestrales. No sé qué dice ahí. Los promedios muestrales, ¿no? Queremos comparar promedios, pero como queremos comparar promedios y las muestras son pequeñas, necesitamos saber, ¿no es cierto?, si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces nos vemos obligados primero a plantearnos nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Muy bien, nos vamos a la tabla Fisher. Ya estos valores críticos ya no lo vamos a verificar, creo que ya hemos visto el uso de la tabla, ¿no? Entonces, hemos decidido nosotros que la población A esté en el numerador, la población B en el denominador. Entonces, grados libertad del numerador, tamaño muestral de A-1, que sería 17, grado libertad del denominador, tamaño muestral de B, -1, que sería 18. ¿En qué tabla? También, nuevamente, como estamos trabajando al 95%, también al 97.5%. ¿No? Perfecto. Hemos obtenido los valores críticos de 0,377 y de 2,617. Entre estos dos valores
encerrados entre esos dos valores estaría nuestra zona de aceptación. Estaría nuestra zona de aceptación. Bien, entonces vamos a calcular el factor de prueba. Bueno, aquí está el paso para calcular el otro factor crítico, ¿no? Bien, vamos al factor de prueba, que es la varianza de A sobre la varianza de B, en el mismo orden en el cual estén colocadas nuestras hipótesis, que era 2.7 y 5.2. Verifiquémoslo, por favor, ¿sí? Eso sí vale la pena verificarlo. Sí, 2.7 y 5.2. Muy bien. Eso nos da un factor de prueba de 0.27. De 0.27. Vámonos a nuestra tabla, a la gráfica, perdón, veamos. Fíjense que la zona de aceptación estaba entre 0.377 y 2.617. Nos salió 0, me olvidé ya, 0.20 creo que era, ¿no? Se me fue el valor, 0.27. 0.27. El 0.27 estaría en la zona de rechazo, ¿cierto? Está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, ¿qué rechazamos? La hipótesis nula. Es decir, en conclusión, al rechazar la hipótesis nula, que es la de igualdad de varianzas, aceptamos la alternativa. Es decir, estamos aceptando que nuestras varianzas son diferentes. Efectivamente, vámonos a la conclusión. Efectivamente, al estar en la zona de rechazo, afirmamos que estas poblaciones tienen varianzas diferentes. Ahora recién vamos a plantearnos la prueba para la diferencia de medias, pero tenemos que hacerlo, ojo, ahora tomando en cuenta el procedimiento para varianzas diferentes, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos acá los ejercicios. Acá están los ejercicios, ¿sí? Los datos, quiero decir. Y nos planteamos la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, A menos B. A ver si el promedio de A es igual al promedio de B, versus la alternativa indicando si los promedios de ambas poblaciones son diferentes. Pero ojo, ya hemos visto que las varianzas son diferentes, por lo tanto vamos a usar la metodología para varianzas diferentes. Debemos generar nuestros valores críticos primero. Entonces, vamos a generarlo al 97.5, al 0,975 y obviamente al 0.025. Recordemos que los valores de T-Student son iguales, ¿cierto? Son iguales. Pero ahora, los grados de libertad, no es tan sencillo calcular los grados de libertad que vamos a usar para calcular estos valores críticos. Estos grados de libertad debemos calcularlos con esta fórmula. Con esa fórmula, ¿no? Que en realidad tenemos los datos, las divisiones al cuadrado, tenemos las desviaciones, tenemos los tamaños muestrales que hemos reemplazado, y nos da 27,357, que lo redondeamos a 27 nomás directamente. Fíjense que en este caso, los grados de libertad que vamos a usar para calcular los valores críticos, nos hemos visto obligados a calcularlo con esta fórmula. Y esto nos sale 27. De ahí sale este valor 27 que hemos colocado acá. Entonces, en nuestra tabla de T-Student, al 97.5 y con 27 grados de libertad, nos salió un valor crítico de 2,052, el cual se repite al lado izquierdo, pero con signo negativo, ¿no? Esta repetición de valores críticos pero con signo cambiado se da, si recordamos, en la tabla de Z y en la tabla de T-Student, ¿no? Muy bien, ya tenemos los valores críticos. Ahora vámonos a los valores, al valor de prueba. Ese estadístico de prueba, ahora lo calculamos con esta formulita. Las medias muestrales, en el mismo orden que hemos colocado en las hipótesis, y las medias poblacionales, la diferencia igual a 0, ¿no? La desviación de A al cuadrado sobre su tamaño muestral, el 2.7 al cuadrado sobre 18, y lo mismo para la población B. Y nos da un valor de prueba de 3,698. Este valor de 3,7 prácticamente redondeado. Este valor de 3,7, si nos vamos a otra gráfica, estaría en la zona de rechazo, ¿no? Porque la aceptación está entre el menos 2,052 al 2,052 positivo. Por lo tanto, este valor de prueba estaría en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H sub 0. Y al rechazar H sub 0, estamos aceptando H sub 1, es decir, estamos aceptando que no son iguales los promedios de ambas poblaciones, ¿no? Tal como nos dice la conclusión, existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de los volúmenes del contenido de los productos producidos por dos empresas A y B son diferentes.
y hemos llegado a esa conclusión al 95% de confianza o al 5% de significación como. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, ¿alguna duda?